Bueno, vamos a empezar esta clase, que es la segunda clase de ciclo celular. Seguramente voy a apagar mi video por las dudas de que tengo problemas con la conexión. Pido que me confirmen a ver por el chat si me están escuchando bien. Perfecto. Apago mi video entonces por las dudas, porque como tuve un problemita de conexión, quiero estar tranquila de que la clase ande bien y que me vean las diapositivas más que verme a mí. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando del ciclo, ¿sí? Que el ciclo celular, cuando hablamos de duplicación y de división, eso es lo que conocemos como el ciclo celular, ¿sí? Y hablamos de 4 fases, de la fase S, la fase G1, la fase M y G2, ¿sí? También estuvimos mencionando que los eventos clave de este ciclo celular son la duplicación del ADN, que ocurre en la fase S, que es de síntesis, y otro evento clave es la segregación de los cromosomas. Esto ocurre en mitosis, ¿sí? Y también la citocinesis, y que la mitosis y la citocinesis comprenden a la fase M. Y también que el espaciamiento que hay entre que termina la fase M y comienza la fase S la conocemos como G1, que ese nombre proviene de gap, ¿sí? Y el espaciamiento que hay entre la fase S y la fase M se conoce como G2, ¿sí? Entonces, hoy las preguntas que queremos responder en esta clase es cómo es que se controla este ciclo celular y qué puntos de control tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ver que va a haber diversos puntos de transición, donde se va a decidir si se puede pasar o no a la próxima etapa, ¿sí? Por ejemplo, en G1, en un momento se decide si se pasa adelante y entrar en S o no. Y esta transición se va a conocer como punto de restricción a las células animales y start en levaduras. Y antes de este punto, las células van a ser sensibles a algunos factores del ambiente, que van a informar si es favorable seguir adelante en el ciclo. Por ejemplo, nutrientes o estímulos en forma de factores tróficos, ¿sí? Pero pasado este punto, la célula podemos decir que se vuelve relativamente insensible a estos parámetros. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí se compromete a entrar en eso. Y en otro momento también, cuando pasamos de G2 a mitosis, tenemos que asegurarnos de que se tiene que haber completado, estamos hablando de aquí, toda la síntesis del ADN. Y después, durante la mitosis, nosotros tenemos que asegurarnos que todos los cromosomas, para entrar en una fase, que todos los cromosomas estén alineados en la placa metafásica, ¿sí? Entonces, lo que queremos en esta clase es ver cuáles son las bases moleculares de estos controles que van a estar regulando el ciclo celular. Y la elucidación de los reguladores de este ciclo fue motivo de un premio Nobel en Fisiología o Medicina que fue entregado en 2001 a Hartwell, Hunt y Nernst. ¿Sí? Aquí los ven, por sus trabajos que, realizados hace varios años. Algunos vamos a mencionar. Entonces, ¿qué experimentos iniciales hubieron sobre este tema? ¿Sí? Entonces, algunos experimentos iniciales de este sistema de control venían de diversos modelos biológicos. Uno de ellos fue el de embriones de anfibios, ¿sí? Que es el que estoy mostrando acá. Entonces, lo que ellos detectaron
fue una actividad denominada MPF, ¿sí? Que viene por el inglés de Mitosis Promoter Factor. Bueno, en realidad originalmente no era de mitosis, no era factor promotor de mitosis, pero originalmente le llamaron factor promotor de la maduración, ¿sí? Y ellos vieron que era un componente citoplasmático que estimulaba la mitosis. Y un punto interesante es que este MPF fluctuaba con el ciclo celular y por lo tanto parecía que estaba implicado en el control de este ciclo. Entonces, los experimentos que hicieron ellos fue con ovocitos inmaduros, ¿sí? Los trataron con progesterona y entonces esto estimulaba la primera división meiótica, ¿sí? Y ahí ellos veían que había un pico de este MPF, de la actividad. Y luego de que se completaba esta división, los niveles de MPF bajaban, ¿sí? Y luego volvió a haber un pico de MPF, ¿sí? Y que con la fertilización del embrión bajaba este pico, y luego volvía a subir coincidiendo. Luego volvíamos a tener picos de MPF que coincidían con cada división, con las primeras divisiones del embrión, ¿sí? Entonces ahí ellos dicen, bueno, tal vez este factor tiene que ver, por supuesto, con la división. Bueno. También hubieron algunos experimentos en otro modelo biológico, que fueron los embriones del erizo de mar, ¿sí? Y mediante autorradiografía y electroforesis en gel de embriones recién fecundados del erizo de mar, podían ver que algunas proteínas tenían un pico de expresión que era justo antes de la citocinesis, ¿sí? Y luego desaparecían y volvían a alcanzar un pico también justo antes de la segunda citocinesis. Y este ciclo, las llamaron ciclina. Este ciclo de síntesis y de destrucción, que estaba relacionado con eventos del ciclo celular, llevó a postular que esta proteína, que le pusieron ciclina, tenía un importante rol en el ciclo celular, ¿sí? Porque cada vez tenía un pico, luego bajaba. Y esto coincidía con cada vez que ocurría una citocinesis. Entonces, empezaron a ver que por distintos modelos veían que la actividad, bueno, aquí en el mismo modelo, perdón, pero la actividad de MPF y la concentración de la ciclina tenían la misma dinámica durante el ciclo celular inicial de los embriones, que llegan a un pico en mitosis, como podemos ver acá, y caían abruptamente hacia el final de la mitosis. Luego, ¿sí? Luego volvían a subir, porque en este caso, perdón, estamos hablando de ciclos que son básicamente, no tienen G1 y G2, o sea, pasaban de S a M, ¿sí? Entonces allí se preguntaron si MPF y ciclina son lo mismo exactamente o no. Y aquí les dejo este artículo del 88, vieron que como componentes de MPF pudieron ver dos componentes. Uno de 32 kilodaltons que tenía actividad quinasa y uno de 45 kilodaltons que no tenía actividad quinasa, ¿sí? Entonces, MPF sabían que tenía actividad quinasa, entonces no era lo mismo solo que la ciclina, ¿sí? Y las ciclinas no tienen esa actividad. Entonces vieron que el MPF tenía dos partes, no era solo una proteína, sino que eran dos, ¿sí?
que actuaban en conjunto. Ahora vamos a seguir. También hay un tercer modelo en el cual se realizaron los primeros experimentos, ¿sí? En el modelo biológico, que son las levaduras. La ciclina no tiene actividad quinasa, no. Ahora vamos a llegar, Santiago, a eso un poquito después. Pero lo importante es que MPF tenía dos partes, por decirlo así. Estaban formados por dos proteínas, una con actividad quinasa y otra que no. No sé si eso quedó. Entonces estábamos hablando de que hasta ahora vimos que se estudiaron en dos modelos diferentes, y el tercer modelo en el cual se realizaron los primeros experimentos es en las levaduras, ¿sí? Que se usan las levaduras tanto de fisión como, ¿sí?, la Saccharomyces pombe, o levaduras de gemación o brotación como Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Entonces, en estos modelos, lo que podemos ver es que son un buen modelo para seguirlas porque, por ejemplo, en las que tienen gemación o brote, ¿sí?, el tamaño del brote varía y nos permite a veces ver si hay alguna mutación, se van a quedar en distintas etapas y lo podemos visualizar mejor. Esto capaz que no. Entonces podemos ver justo dónde quedaron detenidas y nos sirve para estudiar. Entonces este modelo, como decía, se usa mucho. Y les permitió estudiar mutaciones, ¿sí? Y también identificar algunos mutantes condicionales que funcionaban a bajas temperaturas, pero cuando había temperaturas altas, ¿sí?, detenían el ciclo. Entonces, así se identificaron varios mutantes en estas levaduras que se denominaron CDC, por Cell Division Cycle, ¿sí? Entonces, todos estos experimentos, y muchos más, acá es un brevísimo resumen, permitieron llegar a identificar a que MPF, ¿sí?, es un complejo entre una ciclina y una quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? Y según el organismo va a tener distintos nombres, ¿sí? Lo podemos ver como CDK1, como recién les mencioné, en las levaduras CDC, entonces van a tener distintos nombres. Entonces, lo importante es que siempre vamos a tener, voy a pasar a la próxima, pero llegaron a la conclusión de que ese MPF, ¿sí?, estaba formado por un complejo entre una ciclina y una quinasa dependiente de ciclina. Por eso que hablábamos hoy de las dos proteínas que tenía, con una que tenía actividad quinasa y otra que no, ¿sí? Entonces, estas ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas van a ser muy importantes para el ciclo celular. Ellas presentan una conservación, ¿sí?, están conservadas en eucariotas. Y una ciclina con la quinasa dependiente de ciclina, o CDK, forma un heterodímero que está activo, ¿sí? Y se puede activar o inactivar, y lo que va a hacer es
actuar sobre algunas proteínas blancas. Y esto va a ir permitiendo, según las ciclinas que tengamos, unidas a las quinasas dependientes de ciclinas, qué va a pasar con el ciclo. Ahora lo vamos a ver mejor. Entonces, estas quinasas dependientes de ciclinas van a ser activas únicamente cuando están formando el complejo con la ciclina que las regula, ¿sí? Y vamos a tener diferentes tipos de complejo entre ciclina y quinasa dependiente de ciclina que van a iniciar diferentes eventos de este ciclo celular, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de las quinasas dependientes de ciclinas, del complejo quinasa dependiente de ciclina G1, del complejo quinasa dependiente de ciclina G1S. Estos van a permitir la entrada al ciclo celular. Y el complejo quinasa dependiente de ciclina mitótico nos va a permitir la entrada a mitosis, por ejemplo. Y vamos a tener diferentes mecanismos que nos van a asegurar que cada quinasa dependiente de ciclina, ¿sí?, estos complejos con la ciclina, estén únicamente activos en los estadios que tienen que estar y no en otros, ¿sí? Eso es muy importante, vamos a ver la regulación. Entonces vamos a ver que la actividad va a ir cambiando. En cada fase vamos a tener las quinasas dependientes de ciclinas con una cierta actividad, ¿sí?, que va a estar dada por cuando estén unidas también a la ciclina que corresponda. Ahora vamos a seguir profundizando en este tema. Bueno, ¿y cuántas quinasas dependientes de ciclina hay, no? En células de mamífero hay hasta 9 quinasas dependientes de ciclinas, de las cuales 4 de ellas, ¿sí?, que son la CDK1, la CDK2, CDK4 y CDK6, claramente se ha demostrado que tienen un rol regulando la progresión del ciclo celular, ¿sí? Y cada una de ellas se va a unir a diferentes tipos de ciclinas y con estas ciclinas van a promover las transiciones del ciclo. Entonces, CDK4 y CDK6, ¿sí?, van a ser quinasas dependientes de ciclina, van a estar involucradas en G1, ¿sí? Luego, CDK2 va a funcionar en la transición G1S y también va a estar en la fase S, ¿sí? Y CDK1 es mitótica. Entonces, no quiero que con esta tabla se confundan más, pero aquí ven que tenemos los nombres que tienen cada ciclina y la quinasa dependiente de ciclina en vertebrados y en levaduras. Y como mencionamos antes, vieron que los nombres pueden ser diferentes. Entonces, vamos a tratar de, siempre que sea posible, utilizar estos términos generales, ¿no? La G1, G1S, S y CDK mitóticas, ¿sí?, para describirlas en vez de usar la terminología de cada especie. Eso a veces nos puede ayudar, ¿sí? También es saber que siempre va a haber una ciclina que tenga esté unida a la quinasa dependiente de ciclina y eso va a regular tal parte del ciclo. No sé si me van siguiendo.
Lo que digo es que no se embarullen con los nombres en este momento, sino que verlo más allá de, bueno, qué es lo que regulan, ¿sí? Tenemos una para G1, una que va a estar en G1S, una para S y otra para la fase M, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo es que se activa este complejo entre la ciclina y la quinasa dependiente de ciclina? En esta imagen lo que podemos ver a la izquierda, ¿sí? Acá, podemos ver que una CDK2 inactiva. Entonces no está unida a la ciclina que le corresponde, que es la ciclina A. Entonces, cuando esta CDK está libre, tiene un bucle T, está marcado acá, que bloquea el acceso de sustratos proteicos, ¿sí?, al fosfato y a la unión ATP. Entonces, podemos ver lo que está en rojo, ¿sí? Y en amarillo tenemos una hélice alfa 1, que ahora vamos a ver. Que esto cuando está libre, no tiene, está la quinasa dependiente de ciclina. Entonces, esto es cuando está libre. Luego se une esta ciclina A unida a CDK2, ¿sí? Cuando no está fosforilada, forma un complejo que es de baja actividad, ¿sí? Entonces, podemos ver que la ciclina A está marcada en violeta y al unirse hace que se produzcan cambios conformacionales y esto hace que el bucle T, que vieron que estaba aquí, se aleje del sitio activo del CDK2 para que las proteínas del sustrato puedan unirse, ¿sí? Y esta hélice que estábamos marcando en amarillo interactúa, ¿sí?, ampliamente con la ciclina A, se mueve, ¿vieron? Estaba aquí, se movió. Y finalmente, cuando se fosforila, en la tercera imagen, podemos ver que un complejo ciclina A CDK2 cuando está fosforilado, se producen cambios conformacionales, ¿sí?, que cuando se fosforila la treonina 160, esto altera cómo está la superficie y cambia la afinidad cambia la afinidad, por el sustrato. Estos cambios conformacionales cambian la afinidad por los sustratos que tengan. Entonces ahí decimos que este complejo tiene alta actividad, ¿sí? Ahora lo vamos a volver a ver porque no sé si me quedé mucho. Lo que le quería comentar es que esta estructura que les mostré aquí, la pueden ver también, si a alguno le interesa, tiene acá el link al Protein Data Bank, donde puede un poco verla en 3D y jugar con ella. También hay algunos programas que nos permiten, podemos descargar la estructura y marcar residuos específicos, ¿sí?, y ver qué es lo que pasa. Pero en realidad no es que lo podemos cambiar así fácil con la estructura, pero podemos ver, ¿sí?, esta estructura cristalizada y jugar con la estructura y ver marcar un residuo específico. Se pueden hacer muchas cosas. Eso por si a alguien le interesa. Entonces, como mencionábamos antes, ¿sí?, este esquema
es igual que el que vimos recién, pero que tenía la estructura tridimensional. Entonces, nosotros tenemos una CDK inactiva, ¿sí? Luego, cuando se une a la ciclina, se activa parcialmente, vieron que cambiaba la conformación. Y luego van a actuar sobre este complejo una CDK, una quinasa que activa a CDK, ¿sí? CAC. Y esto va a hacer que fosforile, este complejo quede fosforilado y sea completamente activo. También, ¿sí? Nosotros podemos verlo acá, ¿sí? Nosotros lo tenemos activo y se puede luego desfosforilar, fosforilar, pero en otro residuo, y esto lo hace otra enzima que va a hacer que se inhiba, ¿sí? Capaz que sigo y ahora miramos las preguntas porque quiero seguirles hablando de esto del qué regulación pueden tener. Entonces dijimos que se formaba un complejo entre la ciclina y las quinasas dependientes de ciclina, ¿sí? Y se puede regular de distintas maneras. Vamos a tener enzimas quinasas, fosfatasas, proteínas que inhiban, y vamos a tener también ligasas, ubiquitin ligasas, que lo que hacen es marcar para la degradación por el proteasoma, ¿sí? Entonces, en realidad, el control regulador más importante que restringe a las ciclinas en la etapa apropiada es la degradación de proteínas dependiente del proteasoma y que va a estar mediada por la ubiquitina. Entonces, cuando una proteína es sujeta a la ubiquitinación, a la poliubiquitinación, eso es como marcarle el camino a que sea degradada, ¿sí? Por el proteasoma. Entonces, de esta manera también nos hace que sea irreversible, ¿sí? En el sentido de que la marqué para degradar en el proteasoma y se va a degradar y desapareció, ¿sí? Entonces, este mecanismo, o sea, la única manera de reponer esa proteína que acabo de degradar va a ser que haya una síntesis de nuevo de ella. Entonces, lo bueno de esto es que nos garantiza, este mecanismo regulador, es que nos va a garantizar que sigamos en el ciclo celular y que las células no puedan retroceder en el ciclo, ¿sí? O sea, una vez que una ciclina se degrada, ya está, no la tenemos más, entonces no podemos, hasta que no se vuelva a sintetizar, ¿sí? No vamos a volver a esa parte del ciclo. No sé si me van siguiendo. Ubiquitinación del complejo es marcarla para que se degrade. Sí, Santiago. Ojo, voy a hacer una aclaración, porque hay otros tipos de ubiquitinación que son para marcar. Yo estoy hablando de poliubiquitinación. Y también puede haber distintos mensajes, ¿sí? Yo cuando estoy hablando acá de ubiquitinación me refiero a poliubiquitinación para marcarla para degradación en el proteasoma. Pero también si hay monoubiquitinación o hay distintos tipos de ubiquitinación según los enlaces que se formen entre las ubiquitinas, pueden dar otro mensaje, ¿sí? Pero no voy a entrar en eso ahora, pero les quiero decir nomás que eso puede ser otro mecanismo de señalización. Pero cuando nos referimos a que lo marcamos para la degradación, es una poliubiquitinación. Entonces, de esa manera se poliubiquitina y es como que le estamos marcando la sentencia de se va a degradar. Esto, chao, va a degradar. Entonces va a desaparecer esa ciclina y eso nos asegura que al nosotros degradar las proteínas, para que vuelva a pasar esto, tendría que haber una nueva síntesis de esta proteína y que, por supuesto, que
como está regulado, esto nos permite un control mayor, ¿sí? No sé si ahí me van siguiendo. Santiago, ¿te preguntabas? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen estas quinasas dependientes de ciclinas cuando las activa una ciclina? Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Yo acá les pongo un ejemplo particular, ¿sí? De la ciclina mitótica, unida a el complejo, a la quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? Que sería la unión entre ciclina B, por ejemplo, y CDK1. Entonces, ¿qué puede hacer esto? Va a regular diferentes procesos. Por ejemplo, como ven en esta imagen, ese complejo puede fosforilar distintas cosas. Entonces, puede actuar sobre la compactación de la cromatina. Cuando actúa sobre las láminas va a provocar la rotura de la envoltura nuclear, puede provocar fragmentación del Golgi y del retículo, puede participar en la formación del uso mitótico, ¿sí? También puede activar proteólisis y van a desencadenar distintas funciones. Entonces, cada uno de estos complejos entre ciclina y una quinasa dependiente de ciclina va a tener distintas funciones que le asistan, que se requiera para esta próxima etapa del ciclo, ¿sí? Entonces, en esta figura lo que podemos ver es una descripción general del sistema de control de este ciclo, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, el núcleo de este sistema de control va a consistir en una serie de complejos entre una ciclina y CDK, que van a estar marcadas acá en amarillo, ¿sí? G1, G1S, S, M. Y la actividad de cada complejo de estos va a estar regulada, ¿sí? Y va a estar influenciada por distintos mecanismos que van a ser pueden ser inhibitorios o favorables también, digamos. Los mecanismos inhibitorios lo que van a dar es proporcionar información sobre cómo está el entorno extracelular, ¿sí? Si hay un daño celular, que lo podemos ver acá, un daño del ADN, ¿sí? Si hay eventos incompletos del ciclo celular. Entonces, cada uno de estos complejos va a ir recibiendo mensajes de si puede seguir adelante o no. ¿Me van siguiendo? Entonces, en la mayoría de las células eucariotas, la decisión clave que va a determinar si una célula se va a dividir o no es si va a entrar o no en la fase S, ¿sí? Y en la mayoría de esos casos también, una vez que la célula se compromete a ingresar al ciclo, lo va a completar. Entonces es muy importante que esa entrada al ciclo esté muy regulada, porque si una vez que entró ya lo va a completar, vamos a ver que hay verificaciones, pero va a haber un punto que es muy importante, ¿sí? Que es al final de G1, por ejemplo, en Saccharomyces, ¿sí? Cuando las células al final de G1 se comprometen a ingresar y atravesar todo el ciclo, se llama start en levadura. Y un punto de transición similar en las células de mamíferos se llama punto de restricción, ¿sí? En el cual, a partir de ese punto, las células van a estar refractarias a las señales que haya de factores de crecimiento, señales de inhibición de la proliferación. Luego que pasó eso, ya no le importa
más el medio, ¿sí? Digámoslo así, o le importa mucho menos el medio. Entonces, es aquí que tenemos a una proteína, que es la proteína del retinoblastoma, que es muy importante, ¿sí? Esta proteína es un inhibidor de la progresión del ciclo celular. La vemos acá, RB, ¿sí? Cuando estamos en G1, esta proteína retinoblastoma se va a unir al E2F y va a bloquear la transcripción de genes de la fase S. Entonces, ¿sí? Cuando se une, este símbolo es de bloquear, entonces no va a haber, estos no se van a transcribir, ¿sí? Pero cuando recibe la célula señales extracelulares, está puesto como factores de crecimiento, pueden ser otras señales extracelulares, que van a estimular esta proliferación, se van a empezar a acumular complejos CDK con ciclinas, ¿sí? Correspondientes a G1. ¿Y qué es lo que van a hacer estos complejos? Estos complejos van a fosforilar a la proteína del retinoblastoma. Entonces, al fosforilar la proteína del retinoblastoma, van a disminuir su afinidad por E2F. Y entonces se va a disociar, si la retinoblastoma se va a disociar de E2F, y va a permitir que este factor de transcripción active la expresión de genes de la fase S, ¿sí? Entonces, retinoblastoma siempre va a estar inhibiendo, ¿sí? Una vez que llegan las señales y las quinasas dependientes de ciclinas, unidas a los factores, ¿sí? A ciclinas correspondientes a G1, fosforilan el retinoblastoma fosforilado, no va a estar unido a E2F, va a perder afinidad y va a dejar que E2F actúe como factor de transcripción de ciertos genes que van a estar involucrados con esta progresión hacia la fase G1S, ¿sí? Que vaya hacia S. Y esta proteína, la retinoblastoma, ¿sí? Fue identificada por primera vez a través de estudios sobre un tipo de tumor ocular infantil que se llama retinoblastoma. Por eso se habla de la proteína de retinoblastoma, ¿sí? Y la pérdida de las 2 copias de este gen conduce a una excesiva proliferación celular en la retina inmadura. Por eso, pero ¿por qué es que sucede esto en el ojo? ¿Sí? No se sabe todavía. ¿Por qué? Porque en realidad esta proteína está en todos los tejidos, ¿sí? Este gen. Pero este retinoblastoma causa tumores de retina pediátricos. Y se diagnostican estos tumores desde el nacimiento hasta los más o menos 6 o 8 años es que se presentan. Y tiene una frecuencia de 1 en 20.000 nacidos vivos, ¿sí? Entonces, en esta figura de la izquierda podemos ver aquí todo el lugar que ocupa, ¿sí? Y que desplaza a la retina. Entonces, a la derecha vemos cómo es que se ve como una opacidad que oscurece a la retina, este tipo de tumor. Bueno, entonces, ¿qué dirían? ¿Que el retinoblastoma suprime los tumores o favorece a los tumores? Si tuvieran que decir algo. Sí, Santiago, en realidad es el complejo, ¿no? Entre las quinasas dependientes de ciclina con las ciclinas correspondientes, reciben señales y eso es toda una cascada que va a terminar en esto que les conté. Sí, acá está súper resumido. Pía me dice que favorecen porque incita la mitosis de las células de retinoblastoma.
Los tumores pasan cuando el paciente no tiene mutado este gen o alterado, ¿sí? Lo tiene mutado las dos copias, entonces ya no tiene el retinoblastoma, es como que no tuviera esta proteína, ¿sí? Entonces, en realidad, pensemos que hay... A ver, Santiago y Valentina, si quieren prendan el micrófono y a ver si lo hacemos un poco más. Lo tienen, ¿no? Santiago, no sé si puedes prender el micrófono y decirme por qué. Bueno, no sé qué pasa. Pero el retinoblastoma, dijimos que controlaba. ¿Sí? Que es un inhibidor de la progresión de este ciclo. ¿Qué es lo que pasa? Si está mutado, puede hacer que todo el tiempo se esté entrando en el ciclo, entrando. Eso no voy a entrar en eso, pero por lo general o sea, normalmente es un inhibidor de la progresión del ciclo, ¿sí? No sé si me van siguiendo. Ahí va, Santiago, ahí volví a esta imagen, ¿no? Lo que hace el retinoblastoma es estar unido a E2F y digamos que impide que él actúe como factor de transcripción. En cambio, cuando recibe estas señales de que, bueno, si las condiciones son favorables, tenés que dividirte, ahí los complejos entre ciclina y CDK, específicos de G1, hacen que se fosforile y por lo tanto se libere A2F. Y A2F puede actuar y progresar en el ciclo, ¿sí? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Que si el retinoblastoma está mutado, estas señales no estén y él solito se desenganche y deje a A2F solo. ¿Sí? Él por algún mecanismo se fosforile o simplemente la mutación puede alterar, no recuerdo en retinoblastoma los tipos de mutaciones específicas, pero por ejemplo, que puede alterar la unión con E2F, entonces E2F está libre todo el tiempo, lo cual no es una situación, digamos, normal, ¿no? Eso podríamos ver después, qué tipos de mutaciones hay, eso no recuerdo en este momento. Pero se entiende, o sea, la función de retinoblastoma es inhibir la progresión del ciclo. ¿Sí? Solamente cuando llegan las señales va a ser fosforilado y ahí sí, por eso puede progresar el ciclo. ¿Eso quedó claro? Bien. Y entonces, ¿cómo es que regulamos la entrada a la fase S, ¿no? Uno de los sustratos importantes, ¿sí?, de estos complejos que va a haber entre una ciclina y CDK de la fase G1S es CDH1, ¿sí? Entonces, hay un complejo que está formado por APCC, que lo vimos la clase pasada, no sé si lo recuerdan, y este complejo APCC unido a CDH1 va a estar activo durante todo G1, ¿sí? Y esto va a evitar la acumulación prematura de las ciclinas de la fase S y de la fase M. Pero
La fosforilación, de vuelta, vieron que hay mecanismos que se van a repetir, que son comunes siempre cuando hablas de señalización. ¿Sí? La fosforilación de CDH1 por complejos G1S de ciclinas de G1S unidas a CDK, ¿sí? Va a hacer que se disocie CDH1 de este complejo APCC. ¿Sí? Y entonces, luego vamos a ver que entonces va a inhibir la ubiquitinación. Bueno, esto lo vemos después. Entonces, una fosforilación de CDH1 va a hacer que se libere de APCC. Y entonces nosotros podamos tener, ¿sí?, a este complejo inactivo en la fase S y las ciclinas mitóticas van a estar estables durante la fase S y en mitosis, ¿sí? Pero recuerdan que APCC tiene un rol muy importante durante la fase tardía y entonces para ese momento vamos a necesitar que haya una fosfatasa que permita eliminar esos grupos fosfato y que CDH1 se vuelva a unir a APCC, ¿sí? Ahora igual lo vamos a volver a ver. Entonces, también otro mecanismo de regulación va a estar actuando sobre la replicación del ADN, ¿no? Es decir, para la fase se necesita el complejo. Sí, ese complejo activo. Ahora igual después creo que volvemos sobre el tema. Entonces, ¿cómo es que se regula, ¿sí?, la fase S por estos complejos de ciclina y quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? Nosotros sabemos que la síntesis de ADN comienza en regiones específicas del genoma, que las conocemos como orígenes de replicación. Y ahí se ensambla un complejo proteico, que se conoce como complejo pre-replicativo, que es necesario para dar inicio más adelante a la síntesis del ADN, ¿sí? Y en particular, este complejo pre-replicativo contiene helicasas. ¿Qué eran las helicasas? Son enzimas que van a desenredar el ADN, pero estas van a estar en estado inactivo antes de esta fase S, ¿sí? Y este complejo pre-replicativo se va a ensamblar Sí, un segundito. ¿Ahora me escuchan? Bien. Entonces, va a haber un control muy específico
sobre la replicación del ADN, porque nosotros queremos que solo se dé la replicación una vez en el ciclo, ¿sí? Porque imaginen que tiene que darse durante qué fase la replicación del ADN. La fase S, bien. Y no queremos que más allá de esa fase tenga posibilidad de que el ADN se vuelva a replicar. ¿Sí? Entonces, va a ser muy importante esto, que haya durante la fase S, que se inicie la replicación, y luego van a actuar también distintas, durante la fase M, van a actuar los complejos ciclina, quinasa dependiente de ciclina específicos, que van a participar en la segregación, ¿sí? Y luego cuando volvemos a G1, vamos a tener de vuelta que se formen, ¿sí?, estos orígenes de replicación. Es muy importante que estén muy controlados para que el ADN no se duplique más de una vez. Porque si no, eso nos haría cambiar el contenido genético que tiene la célula, ¿sí? Si esto no está bien controlado, podemos terminar con células con poliploidías, ¿sí? ¿Y cómo es que se genera la entrada en mitosis? ¿Sí? Tenemos una ciclina mitótica, bueno, vamos a tener una ciclina mitótica unida a una CDK específica que va a iniciar esta mitosis. Y como mencionamos antes, los niveles de las quinasas dependientes de ciclinas pueden ser constantes, en este caso son constantes durante el ciclo celular, pero son las ciclinas mitóticas las que se van acumulando gradualmente durante la fase S. ¿Sí? Y la mayoría de los eucariotas tienen múltiples ciclinas mitóticas. Y por razones históricas las podemos subdividir en familias, la ciclina A y ciclina B. ¿Sí? Y a medida que se van ensamblando estos complejos mitóticos de CDK, se van a mantener inactivos a través de una fosforilación inhibitoria de la subunidad CDK. Y en realidad el ejemplo que veíamos antes de MPF correspondía a uno de estos, ¿sí? A una quinasa dependiente de ciclina unidas a ciclinas mitóticas. Por los picos que veíamos particularmente. Entonces, ¿cómo es que se produce esta entrada en mitosis molecularmente? ¿Sí? TDK1 se va a ir uniendo, se va a asociar con la ciclina M, ¿sí? Y luego este complejo se va a fosforilar en un sitio de activación por una quinasa activadora de CDK, ¿sí? Y va también por unos sitios, en un sitio inhibidor, por Wi1, ¿sí? Que es una quinasa inhibitoria. Entonces, vamos a tener un momento en el cual tengamos el complejo ciclina M, CDK, inactivo. Y va a estar fosforilado en dos sitios, ¿sí? Con un fosfato que es, digamos, activado en un sitio que va a estar, cuando está fosforilado, es activante, y uno que es inhibitorio, ¿sí? Pero este complejo inactivo, ¿sí?, se va a activar luego de G2 por la fosfatasa CDC25, ¿sí? Que lo que va a hacer es remover el fosfato de este sitio inhibitorio. Y por lo tanto, vamos a obtener un complejo CDK mitótico activo, ¿sí? Y que a su vez tiene una retroalimentación positiva, ¿sí?, con
CDC25, una vez que tenemos este complejo, va a estimular a que se produzca, ¿sí? Esta fosfatasa se active y también va a tener va a actuar inhibiendo a esta quinasa que lo que hacía era fosforilar en el sitio inactivante, ¿sí? No sé si me siguieron. O sea, una vez que se activa, va a hacer todo para promover seguir en ese momento, en ese estado. Bueno, y hoy hablamos hace un rato, y también hablamos un poco en la clase pasada, que el inicio de la separación de las cromátidas hermanas por el complejo APCC, ¿qué sucede? Esta activación del complejo durante mitosis, este complejo se va a activar, el complejo APCC, ¿sí? Y este complejo activado lo que va a hacer es poliubiquitinar a la securina, entonces la va a marcar para su degradación. Entonces la securina la vamos a degradar y eso nos va a permitir que tengamos a la separasa sola y que pueda actuar específicamente esta separasa clivando, ¿sí?, las coecinas, que lo que hacían es mantener unidas a las cromátidas hermanas. Entonces esto va a permitir que las dos cromátidas hermanas se separen una hacia cada polo. Entonces, lo que hemos visto es que vamos a tener, para las distintas fases del ciclo, vamos a tener distintos complejos que van a estar formados por una quinasa dependiente de ciclina unidas a ciclinas específicas. En cada caso, ¿sí?, que por facilidad nosotros vamos a hablar que son G1S, S, M, mitóticas, ¿sí?, según la fase en la que estén. También mencionamos cuáles eran las que en diferentes organismos, cómo se llaman, pero para que nos resulte en este momento más fácil conversar de ellas, me refería a ellas así como G1, S, M, ¿sí? Entonces, si resumimos, durante la fase G1S, ¿sí?, vamos a tener una expresión de unas ciclinas específicas, ¿sí? Luego, para ir transitando entre las fases, siempre va a haber distintos cambios, y uno de los cambios más comunes van a ser la fosforilación y la degradación por el proteasoma, ¿sí? Entonces, como ven acá, por ejemplo, nosotros tenemos que las ciclinas de la fase S unidas a la quinasa dependiente de ciclina están unidas a un inhibidor, por ejemplo. Y SCF, que es un complejo, lo que hace es degradar el inhibidor y lo que va a hacer es mantener a estas ciclinas activas, ¿sí? Y estas ciclinas activas van a promover luego a otras, a las de la siguiente fase, ¿sí? Entonces, como decíamos, la fosfatasa, por ejemplo, CDC25, va a activar a quinasas dependientes de ciclinas, a esos complejos de quinasa dependiente de ciclina mitóticas, y van a empezar a activar la mitosis. Y luego, como recién lo mencionamos,
el complejo APCC va a degradar a la securina, y entonces esto nos va a permitir que las cromátides hermanas se separen, ¿sí? Y luego algunas fosfatasas van a activar a CDH1 y APCC va a degradar a las ciclinas mitóticas. Entonces, van a ser todos pasos muy regulados, ¿sí? En los cuales vamos a tener degradación de proteínas mediadas, básicamente vamos a tener fosforilaciones en algunos casos, y otro mecanismo muy importante es la degradación mediada por la ubiquitina, ¿sí? Son los principales mecanismos de control en estas etapas. ¿Y cómo es que lo controlamos, ¿no? Al ciclo? ¿Qué preguntas nos vamos a hacer para entrar en el ciclo? ¿El ambiente favorable? Si queremos entrar si la célula tiene que entrar en mitosis, la pregunta es, ¿el ADN está completamente replicado y no tiene ningún daño? ¿Sí? Y previo a la transición entre metafase y anafase, nos vamos a preguntar si todos los cromosomas están unidos al uso mitótico, porque si existe alguna falla ahí, ¿qué puede pasar? Si no están todos los cromosomas unidos y por algún mecanismo la célula se divide, ¿qué va a suceder con las células hijas? Claro, una puede quedar con más ADN y otra con menos. Y eso va a repercutir. Ahí va. Sí. O también puede quedar una con una dosis mayor de un cromosoma y otra que directamente no tenga ese cromosoma. Entonces, por eso es importante que se verifique que estén todos los cromosomas unidos al uso, antes de proceder a la anafase. Entonces, vamos a ir ahora a hablar de estos controles. ¿Qué pasa si hay un daño en el ADN? ¿Sí? Distintos mecanismos pueden causar daño en el ADN. Por ejemplo, los rayos X, la luz ultravioleta, las especies reactivas del oxígeno. Hay muchos mecanismos por los cuales se puede causar daño en el ADN. Y este daño va a hacer que se active una cascada de señalización, ¿sí? Acá lo ven, no voy a entrar en el detalle de eso, pero van a haber unas cascadas de distintas quinasas, como ven acá, ATM, ATR, CHEK1, CHEK2, que van a terminar finalmente en la fosforilación de P53. Bueno, P53 va a estar, digamos, secuestrado por MDM2, ¿sí? Y esta unión con MDM2 lo que hace es marcar, como hablábamos de vuelta, ¿sí? Va a provocar que P53 se ubiquitine y sea degradado por el proteasoma. Pero, si P53 es fosforilado, que la cascada del daño provoca que P53 se fosforile, este P53 va a ser estable y va a estar activo, y lo que va a poder hacer es actuar como un factor de transcripción de otros genes, entre ellos el gen P21. Y este gen P21 es un inhibidor, ¿sí?, de CDK. Actúa inhibiendo los complejos de CDK, CDK unido a una ciclina de la fase S, a este complejo en realidad S-CDK, digámosle, y G1S, ¿sí? Entonces, si hubiera algún daño
en el material, en el ADN, nosotros podemos, P53 se va a activar y va a activar la expresión de P21, y P21 entonces va a inhibir a este complejo entre ciclina, CDK, y no va a permitir que esto siga, ¿sí? Entonces, se le conoce a P53 como el guardián del genoma. Van a ver por ahí que ese es el nombre coloquial, pero hay artículos que lo mencionan, me olvidé de pegarlo acá, pero el guardián del genoma, ¿sí? Porque ante algún daño va a activar este mecanismo que va a proteger a la célula de que ese daño, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, ¿y qué otro punto de control mencionábamos antes? Que es la unión del uso mitótico al cinetocoro. Y en la clase pasada vimos estas imágenes, ¿sí? Y hablamos de que cada fibra citocórica va a estar ejerciendo fuerza hacia un polo, y esto va a dar lugar a que se separen, ¿sí?, las cromátidas hermanas. Y vimos que era muy importante que hubiera tensión, ¿sí?, durante esta biorientación, que las interacciones entre los microtúbulos y los cinetocoros, ¿sí?, cuando tienen una tensión insuficiente, se van a desestabilizar, porque Aurora B quinasa se va a fosforilar. Y esto va a conducir a que se generen cinetocoros no unidos, ¿sí? Y luego van a ser reconocidos por una ruta de control que ahora vamos a ver. Y de esta manera, entonces, Aurora B y este punto de control van a asistir para que se reconozca y que estén unidas con precisión cada par de cromátidas hermanas al uso mitótico de una manera correcta y que estén biorientadas, ¿sí?, una hacia cada polo. Les voy a mostrar la imagen siguiente que me parece que es más clara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un cinetocoro no está unido a los microtúbulos, el componente externo del cinetocoro, que es este KNL1, va a ser fosforilado por unas quinasas, MPS. Y esta fosforilación lo que va a hacer es reclutar otros componentes, ¿sí?, de esta ruta de punto de control, ¿sí?, y van a reclutar a distintas proteínas, MAD. Este complejo, ¿sí?, MAD, se va a activar, y este complejo lo que puede hacer es inactivar, ¿sí? Una vez que está activo este complejo, ¿sí?, digamos, se reconoce que el cinetocoro no está unido, ¿sí?, a los microtúbulos. Entonces, KNL1 es reconocido por un complejo MAD. Y este complejo MAD lo que hace es que APCC unido a CDC20 sea inactivado, porque todo este complejo lo va a unir y va a formar un nuevo complejo que se llama el complejo de punto de control mitótico, ¿sí? Entonces, finalmente, se reconoce que hay un cinetocoro que no está unido a los microtúbulos. Bueno, entonces,
KNL1 actúan a unas quinasas, se recluta el complejo MAD y el complejo MAD actúa inactivando al complejo APCC. ¿Sí? Y entonces vamos a volver a la anterior. ¿Sí? Si nosotros inactivamos, este complejo APCC, ¿sí? No vamos a poder tener la degradación de la securina y no vamos a tener la separasa que pueda, ¿sí?, actuar y que podamos segregar a las cromátidas hermanas. ¿Me siguen con esto? Capaz que los nombres y los detalles a veces son un poco confusos, pero la cuestión es esa. Vuelvo para atrás, a ver, voy a reforzarlo. Nosotros se detecta, ¿sí?, que hay un cinetocoro que no está unido a los microtúbulos. Entonces, actúan diferentes quinasas y se recluta a un complejo MAD. Y este complejo MAD lo que hace es inactivar a APCC. Y nosotros necesitábamos que este complejo esté activo, ¿sí?, para luego degradar, marcar para la degradación a la securina y tener la separasa activa, que eso nos permitía clivar a las coecinas y que las cromátidas hermanas se separaran. Pero si se reconoció que había un cinetocoro que no estaba unido a los microtúbulos, entonces se va a desencadenar esto que vimos y APCC va a estar inactivo. Por lo tanto, si APCC está inactivo, no va a poder ocurrir todo esto. Entonces van a quedar, ¿sí?, no vamos a poder separar las cromátidas hermanas hasta que no estén todas unidas. ¿Sí? A ver si me siguieron hasta acá. ¿Me escuchan? Bien. Bueno. Y podemos tener exceso de señales también de una proliferación. El exceso de señales de proliferación pueden hacer que el ciclo se detenga, ¿sí?, o que directamente haya apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces, si nosotros por algún motivo tenemos una producción anormalmente alta, niveles anormalmente altos de MYC, esto va a provocar la activación de ARF y que se va a unir y va a inhibir a MDM2, ¿sí? Y entonces vamos a tener a P53 activa. Y esto, dependiendo de las condiciones, del tipo de células, las condiciones extracelulares, P53 va a provocar o la detención del ciclo o la apoptosis, ¿sí? Pero esto no va a suceder en las células cancerosas. Y es una excepción que esto puede suceder, que haya un exceso de señales de proliferación y la célula no detenga el ciclo ni vaya a apoptosis. Entonces, ya desde este artículo, es del 94, ya desde ese momento se hablaba de que el ciclo celular está muy vinculado con el cáncer. Y aquí tienen una lista de cambios que se han visto en distintos tipos de cáncer que provocan una desregulación de este ciclo celular, ¿sí? Entonces podemos ver, bueno, alteraciones de retinoblastoma, en qué tipos de tumores los han visto. Alteraciones de las ciclinas, de las quinasas pentaciclinas, de los inhibidores, ¿sí? También señales de MYC, por ejemplo, que son activadoras. También acá estamos viendo que nos muestran
Y distintos tipos de tumores, bueno, quiénes están, qué genes o productos están alterados, ¿sí? Y porcentaje de tumores que tienen uno o más cambios. Entonces vemos que realmente el ciclo celular es uno de un target bastante alterado en cáncer. Y también podemos ver que hay genes que están sobreexpresados en cáncer que van a perturbar, por ejemplo, ven la securina, ¿sí? Si hay alguna mutación en la securina, no va a haber disyunción de los cromosomas y eso va a llevar, ¿sí? Entonces, acá yo les dejo esta página porque está bastante interesante, donde podemos ver, ahí está el link, y les habla de que el ciclo celular puede estar alterado y podemos directamente, nos dice qué vías, ¿sí?, upstream del ciclo celular pueden estar alteradas, qué drogas existen que tengan como blanco el control del ciclo celular, por ejemplo, inhibidores de CDK, ¿sí? Y también tenemos acá terapias dirigidas, qué clinical trials hay sobre esto. Esta página es bastante interesante. Y también les quería comentar que sobre cómo vamos a estudiar el ciclo celular, vamos a tener un práctico, que es el práctico 8, en el cual vamos a hablar sobre cómo podemos estudiar el ciclo celular, ¿sí? Distintas estrategias, así que vamos a seguir profundizando en este tema más adelante. Y la bibliografía que utilicé fueron estos capítulos de Bruce Albert. En la cuarta edición son el 17-18 y en la sexta es el capítulo 17. Y no sé cómo estamos, si me siguieron, si no me siguieron. Si tuvieran que decir qué es lo que hace que el ciclo celular progrese, ¿quiénes serían los actores clave? Alguien que prenda el micrófono y me diga quién le parece que son los actores clave en esto. Bueno, ahí son los complejos. Alguien dice los complejos CDK, cisplina. Alguien dice CDK1. Sí. Ojo, a ver, Pía, vos qué decís CDK1 para entrar en ese. Siempre acordate que vas a tener una quinasa dependiente de ciclinas que va a estar unido, va a actuar en conjunto con la ciclina, ¿sí? Ese complejo es el que va a ir cambiando. Para cada fase vamos a tener un complejo específico. Sí. Pero si yo les dijera alguien que me describa cómo es que progresa el ciclo celular, que me resumiera en una frase, ¿cómo va progresando el ciclo celular? ¿Qué me podrían decir? Como un resumen, alguien que faltó a la clase y le pregunta, ¿qué vieron? Alguno puede prender el micrófono, capaz que es mejor.
Natalia dice, con la ciclina se CDK. Bueno, un poquito, explayate un poquito, a ver. ¿Qué es lo que asegura? El ciclo avanza de forma regular a través de las fases. Me dice Pía, muy bien. ¿Y qué es lo que asegura que vaya solo en un sentido y no pueda volver para atrás? Santiago dice que la célula usa el ambiente para saber si va progresando las distintas etapas, y son complejos ciclina CDK los que regulan los pasajes entre estas fases. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace que vaya en un sentido dado y no? ¿Sí? Nosotros hablamos que G1S, G2M, ¿no? ¿Qué es lo que permite que vaya en ese sentido y no en otro? ¿Qué mecanismos hay para ir pasando a través de las distintas etapas? Así como generales, que se pueden estar utilizando de señalización. ¿Cuáles vimos? Hablamos de uno particularmente importante. A ver, el que puedan saber el estado de la célula mediante señales o mensajeros. ¿No? Pero ¿qué mecanismos de señalización, por ejemplo? ¿Qué suceden? ¿Suceden fosforilaciones? ¿Suceden? Hay fosforilaciones, desfosforilaciones. Ahí va. Bien, Valentina dice que se ubiquitinan, entonces se degradan y avanzan el ciclo. ¿Sí? Ese mecanismo es muy importante. ¿Sí? ¿Y quedó claro qué es la poliubiquitinación? Básicamente nosotros hablamos de ubiquitin ligasa, ¿sí? Una ubiquitin ligasa, hay distintos tipos, pero ahí va, Santiago dice si era marcar el complejo para que se degrade el proteasoma, sí. Cuando se le llama ubiquitinación o ubiquitilación, está bravo el nombre en español, cuando nosotros lo que hacemos es agregarle muchas ubiquitinas a una proteína y esas ubiquitinas le agregamos como imagínenlo como una torre, no sé la foto, pero nosotros vamos agregando ubiquitinas, ¿sí? Y luego agregamos la primera y luego sobre esa vamos agregando distintas y formamos como una cadena de ubiquitinas, ¿sí? En la proteína que nosotros queremos marcar para que se degrade, ¿sí? Por eso es poliubiquitinación en este caso, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener distintos también, no voy a entrar en el detalle, pero según cómo se unan las ubiquitinas entre sí, por qué residuos lisina, los mensajes van a ser distintos, pero en este caso, ¿sí? Pensamos, yo quiero marcar una proteína para degradación, bueno, entonces voy a tener una ubiquitin ligasa que lo que va a hacer es transferirle, va a estar unida a otras que le van a transferir ubiquitinas a esa proteína y entonces esa proteína poliubiquitinada es la señal que nosotros le damos para que sea degradada por el proteasoma. Entonces de esa manera es una manera de regular la cantidad de proteína que hay. Entonces si nosotros queremos que, bueno, ya pasó esta etapa del ciclo, esta ciclina hay que degradarla. Va a ser poliubiquitinada por alguien y va a ser degradada. ¿Sí? Ese es un mecanismo que se usa durante el ciclo. También va a haber distintas, capaz que está el complejo formado, como vimos hoy. Primero se tiene que formar un complejo entre las quinasas dependientes de ciclina y la ciclina que corresponda, y ese complejo se va a tener que activar. Y esa activación
vimos que puede ser por distintos mecanismos. Uno es la fosforilación, ¿sí? También pueden unirse otras proteínas que la activen, o puede estar unido un inhibidor y que luego se suelte. Eso va a variar. Ahí yo les puse una tabla donde tienen distintos mecanismos, ¿sí? Pero el concepto que tienen que quedarse es que todo este proceso va a estar muy regulado, porque cualquier error, ¿sí?, para la célula es grave, o sea, no puede permitirse tener errores en este proceso, ¿sí? ¿Me siguieron? Bueno, después lo interesante y lo que vamos a ver más adelante en el práctico también, es cómo, porque acá hasta ahora fue todo muy teórico, ¿no? ¿Cómo podemos ver nosotros una célula y inferir en qué fase del ciclo está? Eso es lo que vamos a ver en el práctico, ¿sí? ¿Cómo obtener? Tenemos un grupo de células en cultivo, por ejemplo, y queremos saber, bueno, ¿cuántas de estas células están en qué fase? ¿Sí? O si están todas en la misma fase, ¿cómo podemos hacer para que estén todas en la misma fase y tener un cultivo sincrónico o tener un cultivo asincrónico, que es cuando no están en la misma fase del ciclo? ¿Sí? Eso es algo que está en el capítulo y que no me refería a ello aquí porque vamos a verlo en el práctico con más detalle. También para no embarullar un poco con todo lo que estamos viendo. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, igual en el laboratorio, Santiago, no lo hacíamos en vivo eso. Mirábamos resultados. Alguna cosa sí mirábamos en el microscopio, pero no hacíamos el experimento en vivo, que sí estaría muy bueno hacerlo. Tal vez podemos plantearlo para alguna instancia especial, después hacerlo. Después de la cuarentena, sí. Estaría bueno. Pero bueno, podemos saber cómo se hace y bueno, después en algún momento lo podemos hacer. ¿Sí? En nuestra vida lo vamos a hacer, podemos ver fotos, podemos analizar los resultados sin haber hecho el experimento en sí, también lo podemos analizar perfectamente con los conceptos que tenemos, ¿sí? También, sí, ver posibles aplicaciones, ¿no? Para qué se puede usar, eso lo vamos a ver bien en el práctico. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, entonces yo ahora, si nadie tiene ninguna duda, cerramos la clase en unos minutitos y lo que voy a hacer es subir el PDF de esta clase y algún material adicional también, y después también con el práctico vamos a subir más cosas, porque algunos videos y eso los guardo para el práctico, ¿está? Aprovecho yo a entrar un poquito, bueno, ya se fueron más de la mitad de los estudiantes, pero recordarles que luego de esta clase se abre un nuevo cuestionario de autoevaluación, más tarde, en la tarde seguramente, cuando lo terminemos de revisar y arreglar, estará abierto por una semana, como siempre. Hasta luego.